parece que se está haciendo de noche. Y cuando se hace de noche y el cielo se pone negro, 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 en la selva aparece una gran luna redonda y plateada detrás de los árboles. Y a los animales les empieza a agarrar sueño, obvio. Pero a todos no, ¿eh? No. Hay algunos que disfrutan de caminar bajo las estrellas y la luna sin que les pase nada. Como, ¿cuál? La luciérnaga, la lechuza, el murciélago. Pero otros, como el elefante, enrolla su trompa para ir a descansar. La jirafa enrolla su largo cuello y flaquito para ir a dormir. Los monos enrollan su cola en las ramas de los árboles para descansar. La serpiente se hace un ovillo, enrolla todo su cuerpo para ir a descansar. Las cebras, 1, 2, 3, cuentan las rayas para ir a dormir. Pero justo que están por entrar en el sueño profundo, pip, 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 pip. ¡Ay, es el león! Los ronquidos del león y ellos se tapan las orejas para descansar. Le preparan un tecito con la mejor miel de las abejas top del lugar, porque creen que le duele la garganta y que por eso ronca, pero no. Él sigue roncando y sigue roncando. Lo ponen boca arriba, boca abajo, le golpean el pecho, la espalda, la cabeza con suavidad, por supuesto, para que no ronque. Y él sigue roncando y sigue roncando. Y así es que cuando llega la noche y el cielo se pone negro, negro, y la luna redonda y plateada detrás de los árboles, nadie, ningún animal puede dormir en la selva. Bueno, ninguna no.